La presa de las Tres Gargantas, una bomba de tiempo, vulnerable al ataque militar. En la provincia de Hubei, China, hay un proyecto hidroeléctrico de clase mundial que genera 80.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, al tiempo que proporciona protección contra inundaciones y crea vías fluviales en el río Yangtze. Ese es el proyecto de las Tres Gargantas. Recientemente, en el contexto de las riadas que azotan China y la alta tensión en el estrecho de Taiwán, los internautas chinos han vuelto a centrar su atención en la cuestión de si la presa de las Tres Gargantas puede ser destruida en una guerra o no. Un artículo reciente en Internet en China decía que, en el pasado, el señor To Ziyun, director del Centro de Estrategia General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tamkang de Taiwán, pensaba que se necesitaban solo 2 misiles de alcance medio de Taiwán para destruir la presa de las Tres Gargantas. El diseñador general del misil Onfen de Taiwán, Zhang Chen, también lo ayudó, demostrando que el misil es capaz de hacerlo. Un artículo chino luego analiza la posibilidad de destruir la presa de las Tres Gargantas de la siguiente manera. ¿Cuánta fuerza se necesita para destruir la presa de las Tres Gargantas? Por supuesto, 2 misiles de alcance medio son solo una broma. Tal vez esos 2 misiles ni siquiera hayan visto la presa, ya están destruidos. La presa de las Tres Gargantas es una enorme estructura de hormigón que se extiende sobre el río Yangtze en China. Es la central hidroeléctrica más grande del mundo y también un importante proyecto de control de inundaciones. La presa se construyó para generar electricidad, controlar las inundaciones y mejorar la navegación en el río Yangtze. La presa está hecha de hormigón y acero, y tiene 185 metros, 607 pies, de altura y 2,3 kilómetros, 1,4 millas, de largo. La presa tiene 32 generadores y puede generar hasta 22.500 megavatios de electricidad. La presa también tiene 14 compuertas que se pueden utilizar para controlar el flujo de agua. La presa de las Tres Gargantas ha sido controvertida desde su inicio. Algunas personas han argumentado que la presa es demasiado cara y que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente. Otros han argumentado que la presa es necesaria para controlar las inundaciones y que impulsará la economía china. La presa de las Tres Gargantas ha estado en funcionamiento desde 2003. La presa ha generado miles de millones de dólares en electricidad y ha ayudado a controlar las inundaciones. Sin embargo, la presa también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. La presa ha bloqueado la migración de peces y ha elevado el nivel del agua en el río Yangtze, lo que ha inundado algunas aldeas. Por supuesto, es fácil decir que 50 bombas nucleares podrían destruir la presa de las Tres Gargantas, pero en la práctica es muy difícil de hacer. No se trata solo de transportar bombas nucleares, sino también de muchos aspectos que el enemigo no puede hacer. Primero, cuando visitamos las Tres Gargantas, todos vemos que el terreno es peligroso y la presa está en lo profundo de las montañas. Podemos decir que también es un problema que el enemigo pueda encontrar las Tres Gargantas. Se dijo anteriormente que 2 misiles de alcance medio podrían destruir la presa, pero esos misiles básicamente no pueden encontrar la presa de las Tres Gargantas. Aquí, no somos arrogantes, pero la defensa militar de las Tres Gargantas es muy fuerte, y la presa está ubicada en el interior. Si se quiere destruir, primero debe pasar por la fuerte defensa militar. Alrededor de las Tres Gargantas, China ha desplegado una gran cantidad de fuerzas para protegerlas, el ejército, la marina y la fuerza aérea. La gente puede preguntarse por qué hay una marina, porque la marina está estacionada en las aguas alrededor de las Tres Gargantas para defender en la superficie del agua. A continuación está el ejército, que también tiene una gran cantidad de tropas. Hay 12 divisiones del ejército estacionadas alrededor de la presa de las Tres Gargantas, y estas 12 divisiones forman una red de defensa rígida alrededor de la presa de las Tres Gargantas. Con estas defensas, se puede decir que es imposible acercarse a la presa de las Tres Gargantas por la superficie del agua o por tierra. Así que solo quedan los ataques aéreos, pero también es muy difícil de implementar porque hay muchos misiles antiaéreos como el ONGI 9 y el ONGI 16 desplegados alrededor de la presa de las Tres Gargantas. Además de los misiles antiaéreos, también hay aviones de combate de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, el enemigo que quiera infiltrarse en la presa de las Tres Gargantas debe pasar por esta densa red de defensa aérea y básicamente no tiene capacidad para pasar.
No solo hay una base aérea alrededor de la presa de las Tres Gargantas, sino que las provincias vecinas también han construido muchas bases aéreas que pueden apoyar la defensa aérea cuando se ataca la presa. Imaginemos que cuando se declare la guerra, el enemigo quiere destruir la presa de las Tres Gargantas. Primero, con nuestra profundidad estratégica, el enemigo es muy difícil de atacar. Por lo tanto, se puede decir que es casi imposible que la posibilidad de destruir la presa de las Tres Gargantas sea cero. La persona que propone este modo de pensar puede decirse que es una utopía. Aún así, no podemos estar desprevenidos. La estrategia de defensa de la presa de las Tres Gargantas se divide en tres tipos. Lo anterior solo ha hablado de la defensa pasiva. Además, hay opciones de defensa activa, lo que significa eliminar la amenaza a la presa de las Tres Gargantas desde la raíz. Un ejemplo clásico de defensa activa es cuando Irak quería construir un supercañón, pero el cañón no se había hecho cuando el diseñador fue asesinado por agentes israelíes. No necesitamos ser tan extremos, pero el espíritu es eliminar proactivamente las amenazas. De lo contrario, si esperamos hasta que el enemigo tenga la suficiente fuerza, tendremos que defendernos pasivamente y solo una vez de defensa aérea puede perderse. Tercero, pasar de la defensa pasiva al rescate de emergencia. Si nuestro sistema de defensa pasiva se ve comprometido y la presa se destruye, ¿qué haremos? ¿De dónde obtendremos los suministros que necesitamos? ¿Qué haremos si hay una inundación o un terremoto importante? Debemos tener un plan de contingencia detallado para todos estos escenarios. No existe la seguridad absoluta, ni siquiera en lugares críticos y peligrosos. Si bien hemos hecho todo lo posible para mejorar nuestra defensa pasiva, también debemos tener una estrategia correspondiente para prevenir los peligros potenciales y cortarlos de raíz. La presa de las Tres Gargantas es la presa más grande del mundo y se extiende sobre el río Yangtze, el río más grande de China. La presa tiene 2.355 metros de largo, 185 metros de altura sobre el nivel del mar y está hecha de 27,2 millones de metros cúbicos de hormigón y 463.000 toneladas de acero. El nivel máximo del agua de la presa es de 175 metros sobre el nivel del mar, que es 110 metros más alto que el nivel del agua en la zona de aguas abajo. Si la presa de las Tres Gargantas colapsará, una enorme ola de agua fluiría río abajo, causando una catástrofe devastadora. La zona de aguas abajo de la presa alberga algunas de las ciudades más prósperas de China, como Wuhan, Nanjing y Shanghái. Los expertos estiman que si la presa de las Tres Gargantas colapsará, afectaría a 600 millones de personas en la zona de aguas abajo del río Yangtze, sin mencionar la destrucción de la infraestructura económica. En 2020, el río Yangtze y sus afluentes experimentaron los niveles de inundación más altos en 80 años, lo que obligó a las autoridades a evacuar a más de 40.000 personas de la zona de peligro. Volviendo al tema discutido en el artículo del periódico chino, vemos que el artículo es inconsistente. En la primera mitad del artículo, el autor alaba la fuerza de la presa de las Tres Gargantas hasta el punto de jactarse de que se necesitaría una bomba nuclear con un equivalente de 1 millón de toneladas de TNT para destruirla. No hace falta tener un alto nivel de conocimiento sobre la resistencia de los materiales. Los que alguna vez construyeron un foso o canal en su infancia para pescar saben que cuando el nivel del agua en ambos lados del banco es muy diferente, entonces solo un agujero puede romper el banco, fiel al significado literal de la frase que el agua rompe el banco. Por lo tanto, en el caso de la presa de las Tres Gargantas o de cualquier otra presa del mundo, el exterior de la misma es desalentador, pero la presa en sí está sometida a la presión de miles de millones de metros cúbicos de agua desde arriba. Por lo tanto, solo una fuerza moderada que actúe sobre el cuerpo de la presa puede causar el riesgo de agrietarse y romper la presa, no tan fuerte como el autor del artículo anterior alabó. En la segunda mitad del artículo, el autor discute muchas medidas para evitar que la presa sea atacada desde una etapa temprana y a distancia. En el caso de Taiwán hoy, el ejército de la isla puede no haber poseído aún armas capaces de alcanzar la presa de las Tres Gargantas, debido a la distancia de miles de kilómetros. Las discusiones de los expertos en Taiwán sobre atacar la presa de las Tres Gargantas pueden considerarse como acciones intimidatorias. A pesar de todo esto,
La presa de las Tres Gargantas sigue siendo uno de los lugares más vulnerables a la seguridad de China y debe protegerse con mucho cuidado.